Hola a todos, bienvenidos nuevamente a tu canal Alex Profe Aprende Química Ya. En esta ocasión explicaremos el cálculo porcentual, cómo hallar el porcentaje de cualquier elemento dentro de un compuesto, cómo hallar la fórmula empírica, cómo hallar la fórmula molecular. Esto lo explicaremos aquí. Para explicar esta temática necesitamos reconocer las masas atómicas y saber buscarla dentro de la tabla periódica. Solamente es ubicar el elemento y ahí mismo te va a dar la masa atómica. ¿Para qué? Necesitamos las masas atómicas para hallar la masa molecular de cualquier compuesto. Por ejemplo, en este caso F2SO4 necesito saber la masa atómica del hierro, la del azufre y la del oxígeno. Luego darle manejo y con ellos puedo hallar la masa molecular. Por ejemplo, la masa molecular de este compuesto es 400 gramos mol. Bueno, ahora vamos a nuestro primer tema, que es cálculo porcentual, y se refiere al porcentaje en masa de un elemento presente en un compuesto. Parece difícil, pero no, es muy sencillo. El cálculo porcentual tiene una fórmula, y la fórmula sería el porcentaje del elemento dentro de ese compuesto, que va a ser igual a la masa atómica del elemento sobre la masa molecular del compuesto por 100. Por ejemplo, para hallar la composición porcentual del agua, aquí te la doy: 11.11% de hidrógeno y 88.88% de oxígeno. ¿Cómo la podemos hallar? ¿O cómo podemos buscar estos números? Bueno, necesitamos la masa atómica del hidrógeno, necesito la masa atómica del oxígeno para hallar la masa molecular del agua. Recuerda que la masa atómica del hidrógeno es 1 gramo, pero como tengo 2 átomos de hidrógeno, será 1 por 2. Así puedo hallar la masa molecular del agua, que sería 2 más 16. Ahora sí, puedo hallar el porcentaje de hidrógeno presente en el agua. Entonces sería porcentaje de hidrógeno, que va a ser igual a 2 gramos, porque hay 2 átomos de hidrógeno y cada uno pesa 1 gramo, sobre la masa molecular del agua, que sería 18 por 100. Este resultado nos da 11.11, el que habíamos puesto anteriormente. Y para dar la masa, el porcentaje de oxígeno, también hacemos de la misma forma, que nos daría 88.88%. Ojo, cuando tú tienes un compuesto que tiene 2 elementos nada más, pues recuerda que la sumatoria de los porcentajes debe ser igual a 100. Entonces, hallando uno de ellos, pues restamos 100 menos 11.11, que nos da aproximadamente 88.89%, y no necesariamente necesitas realizar esta operación cuando hay 2 elementos dentro de un compuesto. Cuando hay 3, entonces usted busca dos porcentajes y le resta el 100. Ahora miremos el siguiente ejercicio. Observe que este compuesto tiene 3 elementos diferentes: hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces, ¿cómo vamos a hallar su composición porcentual? De una manera fácil. Necesitamos conocer las masas atómicas: hidrógeno, carbono y oxígeno. Y con ello hallo la masa molecular de este compuesto. Necesito también la fórmula y nos vamos, por ejemplo, a hallar el porcentaje de hidrógeno. El porcentaje de hidrógeno en ese compuesto va a ser 2 gramos, porque hay 2 átomos de hidrógeno, sobre la masa molecular, que sería 62 gramos por 100. Eso nos da este valor, 3.22%. Busco la del carbono. Lo mismo, masa atómica del carbono sobre la masa molecular por 100. Nos da este valor. Y puedo hallar también el porcentaje de oxígeno. Lo mismo, aquí es 48. A pesar de que la masa atómica del oxígeno aquí es 16, pero hay 3 átomos de oxígeno. 16 por 3 nos da 48. Y el porcentaje de oxígeno sería 77,41. Si yo sumo estos 3 valores, nos tiene que dar un aproximado de 100%. Sí, señor, 3.22 más 19,35 más 77,41, eso nos da 99,98%, casi aproximado al 100%. Bien, ahora te dejo esta actividad para que la realices. Bueno, ahora nos vamos para nuestro segundo tema, que es fórmula empírica. Y esta expresa la cantidad más simple en la que están presentes los átomos en una molécula o compuesto. Por ejemplo,
yo puedo tener aquí la fórmula molecular de la glucosa. Ojo, que este tema, fórmula molecular, lo vamos a tratar ahorita. Entonces, la fórmula molecular de la glucosa es C6H12O6. O sea, representa la cantidad real de átomos que están presentes, de cada uno de los átomos presentes en esa molécula. 6 de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Pero la fórmula empírica o mínima de la glucosa sería un carbono, 2 de hidrógeno y un oxígeno. Esta sería la representación en fórmula empírica de la glucosa. Para calcular la fórmula empírica de un compuesto necesito de una fórmula donde N es número de moles, W es peso en gramos y Ma es masa atómica. Entonces necesitamos esta fórmula. Ahora la verás. Bueno, ahora revisemos el siguiente ejercicio. Nos da un compuesto puro que contiene este porcentaje de carbono y este porcentaje de oxígeno en masa. Calcular la fórmula empírica. Dada la composición porcentual del mismo, de esos 100 gramos del compuesto, 27.3 gramos corresponden al carbono y 72.7 gramos corresponden al oxígeno. Entonces voy a hallar ¿qué? Voy a hallar los moles de cada uno de los elementos, carbono y oxígeno. Para hallarlo tengo la fórmula. Entonces, realizando ya la fórmula, 27.3 gramos de carbono entre 12 gramos, que es la masa atómica del carbono, nos da este resultado. Hacemos lo mismo ¿con quién? Con el oxígeno. 72.7 gramos entre 16 gramos, que es la masa atómica del oxígeno, y eso nos da unos valores. Estos valores se conocen como cocientes atómicos. ¿Qué hago ahora con estos cocientes atómicos? Los voy a reducir, los voy a dividir por el menor de ellos. El menor de ellos es 2.27. Entonces, el cociente atómico del carbono sería 2.27 entre 2.27 nos daría 1. O sea, esto lo hago con el fin de buscar un número entero. Y el oxígeno también nos daría 4,54, que es el valor que nos dio, entre el menor valor del cociente atómico, que nos daría 2. Ojo, si los valores obtenidos nos dan aproximados, o sea, nos da un decimal, podemos amplificar por 2 o por 3 hasta obtener un número entero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a colocar en orden, de acuerdo a como nos dio el ejercicio, voy a colocar en orden los elementos. Entonces, ¿cuántos carbonos tengo? Un carbono. ¿Cuánto oxígeno tengo? Tengo 2 oxígenos. Recuerda que el 1 se omite en química. O sea que la fórmula empírica al final nos quedaría que CO2, dióxido de carbono. Este es un proceso dispendioso, largo, pero ahora vamos a verlo de una manera más sencilla. Bueno, una manera más sencilla para resolver este tipo de ejercicio sería la siguiente. De acuerdo al ejercicio, nos dicen que calcule la fórmula empírica de un compuesto que contiene este porcentaje de sodio, este porcentaje de cloro y este porcentaje de oxígeno. Nos dan las masas atómicas y entonces pasamos los porcentajes a gramos inmediatamente. Recuerda que la composición porcentual del mismo de ellos nos dan en masa. ¿Qué hacemos primero? Colocamos los elementos en orden, sodio, cloro y oxígeno. En orden como nos dio el problema. Colocamos el porcentaje en masa de la muestra de cada uno de ellos también en su respectivo orden. Coloco las masas atómicas del sodio, cloro y oxígeno. Con la fórmula hallo los moles de cada uno de ellos. ¿Qué hago ahora? Voy a dividir por el menor cociente atómico, en este caso sería 0,938, y obtengo los valores 1, 1, 3. Entonces, organizando la fórmula empírica nos quedaría sodio 1, cloro 1, oxígeno ¿qué? Oxígeno 3. Esta sería la fórmula empírica, una manera sencilla. Ahora, ojo con este ejercicio, ojo con este ejercicio. Vamos a resolverlo de la manera más simple. Coloco los elementos hierro y oxígeno. Coloco la masa en la muestra, que serían 70 gramos de hierro y 30 gramos de oxígeno. Busco las masas atómicas en la tabla periódica, si no nos las dan. Busco los moles de cada uno de ellos, dividiendo el peso en gramos de la muestra sobre la masa atómica
divido por el menor cociente atómico. ¿Cuál es Alex? Alex es 1.25. Entonces, como ese es el menor cociente atómico, lo divido entre el mismo en el hierro, y en el oxígeno lo divido entre 1.25. Coloco el 8,75 moles de oxígeno entre 1,25. Observe aquí. Aquí nos da un número entero y aquí nos da un número decimal. Es ahí donde dice una regla que podemos amplificar. Amplificar es buscar un número que multiplicado por él nos dé un número entero. Y ese número sería 2. Ambos números los tengo que multiplicar, 1 por 2 y 1.5 por 2, y hallamos el número entero 2 y 3. Por lo tanto, la fórmula empírica de este compuesto sería Fe sub 2 o sub 3. Muy bien, aquí te dejo esta actividad para realizar. Bueno, ahora nos vamos a nuestro último tema, fórmula molecular. Y esta nos indica la cantidad real de átomos presentes en una molécula. ¿Cómo así? Aquí tenemos la fórmula molecular de la aspirina. Mírela, C9H8O4. Nos está diciendo que tiene 9 átomos de carbono, tiene 8 átomos de hidrógeno y también tiene 4 átomos de oxígeno. La fórmula molecular de la glucosa es C6H12O6. ¿Qué nos indica? Que está formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Entonces, hagamos este ejercicio de fórmula molecular. Nos dicen que un hidrocarburo tiene una masa molecular de 42 gramos mol. El hidrocarburo. Pero que ese hidrocarburo contiene un 85.7% de carbono y el resto será de hidrógeno. Hidrocarburo, compuesto formado por hidrógeno y carbono. Si tengo 85.7% de carbono, el resto hasta llegar al 100% será de hidrógeno. Entonces tenemos que hallar la fórmula empírica. Ya somos unos expertos para hallar fórmula empírica. Coloco los elementos, la masa de la muestra, la masa atómica del carbono y la masa atómica del hidrógeno. Busco los moles y aquí obtengo que el cociente atómico lo divido por el menor cociente atómico, que sería 7.14, el del carbono entre el mismo y el del hidrógeno 14.3 entre 7.14. Vean los coeficientes que nos dieron, 1 y 2. ¿Qué hago ahora? Hallo la fórmula empírica, que sería CH2, un carbono, 2 hidrógenos. Pero esta es la fórmula empírica, nos mandan a hallar es la fórmula molecular también. Entonces, busco la masa molecular pero de la fórmula empírica. Como el carbono tiene una masa atómica de 12 y el hidrógeno tiene una masa atómica de 1, entonces la masa molecular de esta fórmula empírica sería 14 gramos mol. Para hallar la fórmula molecular, voy a dividir la masa molecular de la fórmula molecular entre la masa molecular de la fórmula empírica. De la fórmula molecular te la dieron aquí al principio, masa molecular o masa molar 42 gramos mol. No te des miedo, masa molar o masa molecular es lo mismo. Sería 42 gramos mol entre 14 gramos mol y obtengo este número 3. Próximo paso. Aquí no hay necesidad de amplificar. Si nos hubiera dado 3,5, pues multiplicaría por 2. O cualquier número decimal lo amplificaría hasta hallar un número entero. Ahora multiplico este número que nos dio 3 por la fórmula empírica. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos la fórmula empírica, lo cierro entre paréntesis y coloco su índice 3 y multiplico 3 por 1, que sería 3, y 3 por 2, 6. O sea que la fórmula molecular me quedaría C3H6. Mira, 3 por 1 porque hay un átomo de carbono, y 3 por 2, hay 2 átomos de hidrógeno, tenemos esta fórmula molecular. Aquí te dejo estos ejercicios para que los realices. De la misma manera, te voy a dejar este ejercicio de fórmula empírica y fórmula molecular, pero en compuesto, para que los analices, porque te va a servir para realizar unos ejercicios planteados en las actividades anteriores.
Gracias por tu apoyo. Chao, chao.